Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dice así, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, que dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Te damos por el privilegio, Señor, de formar parte de esta iglesia. Y gracias, Señor, también por cada miembro, Señor. Y gracias, Señor, porque juntos podemos trabajar, Señor, para el ministerio. Y, Señor, ruego, no por lo que somos, Señor, sino a pesar de, Señor, que use, Señor, la predicación, usa la palabra expuesta, Señor, para obrar en corazones. Y aún, Señor, hacer ver y meditar acerca de la importancia de la iglesia y la familia, Señor. Cuida, Señor, te pido el mensaje y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En una de las ocasiones que estaba viajando con el pastor a Estados Unidos, cuando veníamos de vuelta, cuando ya el cansancio, me explico, empieza a vencer a la gente y después de las horas, me explico, ya de estar platicando de todos los temas que podemos platicar, en una de las ocasiones el pastor me empezó a platicar un poco acerca del descuido de los niños. Cómo es que hay situaciones donde padres, me explico, voltean a un lugar distinto y están en la tienda, por ejemplo, y voltean a un lugar y llega alguien y se roba un niño. Y es un terror, nomás pensar en la posibilidad de que estás en tu casa, me explico, y tú estás haciendo algo, dejas la puerta abierta por alguna razón, nomás para que se ventile la casa, vas, vienes y ya no está el niño. Qué increíble, qué terror más grande. Y cuando estaba viendo el video nomás me puse a pensar y me empezó a platicar de ciertos casos donde hay padres, me explico, que no pueden superar esto, porque no saben si ni siquiera si está vivo o está muerto. El terror nomás de estar pensando qué pasará con esa persona, con esa criatura, me explico, los consume y no los culparía. No sé ni siquiera yo cómo pudiera reaccionar a una situación así. Pero la verdad es que estos padres, me explico, se quedan destrozados porque no saben qué puede pasar con ellos. Si alguien los está maltratando, si alguien los está, me explico, si hay tanta maldad en este mundo, en esa área específica, que nomás considerarlo, me explico, me trae un nudo a la garganta. La importancia de la familia. Durante la Segunda Guerra Mundial, y nomás para tratar este mismo asunto también, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los países aliados estaban en medio de la guerra y estaba entrando Hitler y bombardeando, que empezó a bombardear toda Inglaterra, etcétera. Hay muchos testimonios acerca de lo que estuvo pasando durante este tiempo. Padres querían cuidar a sus hijos, pero tenían que cuidar aún de su casa y de la situación en el país. Entonces lo que estaban haciendo es enviar a sus hijos fuera del país. Y con la posibilidad a lo mejor a nunca verlos, con la posibilidad a lo mejor de sabes que te estoy mandando y yo sé que te duelen, y a mí me duele también, pero si no te mando para allá, a lo mejor vas a morir. Y no puedo estar contigo. Tengo que estar cuidando aquí, pero quiero que tú vivas. La familia es algo muy importante. Y yo sé, Padre, soy padre y sé que no sé hasta dónde sería todo lo que pudiera dar para que mi familia siguiera adelante. ¿Por qué? Porque es mi familia, porque los amo. Estoy dispuesto incluso a dar mi propia vida, me explico, con tal de cuidar a mi esposa y a mi hija. Ahora, cuando leemos Deuteronomio, y hablando nomás en esta área, cuando leemos Deuteronomio, Dios encarga a la familia que se cuiden y aún su caminar en las cosas de Dios. Es responsabilidad del líder, de los padres, criar a los hijos en las enseñanzas de Dios. Si aún me explico, guiar al niño desde chico para que cuando crezca sepa, tenga un temor de Dios y sepa vivir para Dios. Es responsabilidad de la familia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo una familia va a poder llegar a este punto? ¿Cómo una familia va a instruir en las cosas de Dios? Y sí, la responsabilidad cae completamente sobre el padre. Ahora, pero ¿qué tan importante es incluir a la familia dentro de la iglesia? ¿Y qué tan importante es incluir al padre, me explico, la relación con la iglesia para instruir a sus hijos en los caminos de Dios?
La iglesia es clave en esto. Por más que usted, me explico, se esfuerce y por más que usted haga algo, usted no puede servir y siempre se va a ver limitado a lo que la iglesia puede hacer en el ministerio, a lo que usted como hombre puede hacer e influir en su familia. ¿Saben? La Biblia menciona que Dios repartió dones para el ministerio. Hay quienes tienen el don de misericordia, hay quienes tienen, me explico, el don de liderazgo, hay quienes tienen el don de dar. Todos estos dones fueron para la edificación de la iglesia. Nótense que estos dones no se dio a la familia, se dio a la iglesia. Nótense que aún la exhortación, la animación en el Nuevo Testamento no se dio en esencia. Dios no estaba viendo por la familia, que es muy importante. Pero la familia es una célula de la iglesia, del organismo de la iglesia. La iglesia es completamente fundamental en el desarrollo de la familia en los caminos de Dios. No conozco ninguna familia, me explico, que pueda rendir un fruto abundante que ignore a la novia de Cristo. Porque es la novia de Cristo. Cristo derramó su sangre. Cuando leemos Efesios, y todo en Efesios en esencia está hablando de la relación de la iglesia y el miembro, y después comienza a hacer la ejemplificación de la familia con la relación que existe entre Cristo y la iglesia, la relación entre los esposos, padre y madre, y la relación con los hijos también. Y grande es este misterio, dice Pablo. La situación es difícil de describir. La relación entre Cristo y la iglesia, la relación entre la familia y los hijos, y la relación entre la iglesia y la familia es importante. Porque ¿sabes qué? Mientras yo no tenga todos los dones, me explico, para guiar a mi hija como está, yo sé que en la iglesia los van a encontrar porque Dios nos dio esa promesa. Mientras a lo mejor no sea el mejor exhortador y mientras a lo mejor no sea el mejor padre, ¿sabes qué? En la iglesia sí le van a enseñar aquello que ella necesita saber. Y mientras a lo mejor yo pueda, me explico, esforzarme todo lo posible por desgastar aún y trabajar, me explico, por ahí cosas que se enseñan y se aprenden en la iglesia. No puedes desarrollar un caminar con Dios y tener fruto en Dios y desarrollar, me explico, un temor de Dios ignorando a lo que Dios estableció para instruir en estas áreas. No puedes. Digo, es importante, y cada padre de familia tiene la responsabilidad de cuidar a sus hijos. Constantemente yo estoy orando, incluso hemos estado leyendo libros, me explico, y trato constantemente de guiar a Isabela, pero yo sé que no puedo hacer eso solo, necesito la iglesia. Necesito maestros de escuela dominical, me explico, que no piensan que yo le estoy lavando el cerebro, que mi hija también vea que hay otras personas que también aman a Dios, que también hay otras personas que están sirviendo tiempo completo, que también otras personas, hay otros niños también, me explico, que están siendo disciplinados por sus padres, porque es lo correcto hacer. No lo puedo hacer yo si ignoro a la iglesia, no puedo. Dios por eso hizo esta institución. Y ahora, vamos a ver punto número 1, la importancia de la familia y la iglesia. Punto A, la iglesia es importante, y nomás para aquí, para aclarar esto, la importancia de la iglesia es porque es un lugar de edificación espiritual. Es un lugar de edificación espiritual. ¿Cómo se edifica espiritualmente? Punto 1, con exhortación. Hebreos 3:13 dice, antes exhortando los unos a los otros cada día. ¿Sabes? Yo puedo exhortar a mi familia a hacer algo, pero es muy diferente cuando la exhortación viene de alguien neutro. Yo puedo exhortar a mi esposa a que sea la mejor esposa que debe de ser, pero esposos sabemos muy bien que muchas veces nuestras palabras no son las que deben de ser. Pero en la iglesia ya es distinto, es algo neutro. Nadie sale beneficiado, me explico, de ahí más cuando el pastor lo predica, no es porque el pastor quiera tomar ventaja de alguien, lo está predicando. Y así como nos tocan las piedras a nosotros, hombres, también le tocan a ellas. ¿Sabes qué? En la iglesia, mientras a lo mejor hay hombres que no sabemos hablar y articular ideas, y hacemos nuestro trabajo, me explico, hay dones que Dios dio a la iglesia para así saber articular y enseñar propiamente los caminos de Dios. Sí se puede en la iglesia. Edificación, Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Saben, hay situaciones
y problemas grandes que le pueden pasar a alguien, y cuando vienen aquí a la iglesia y otros lo ven, se fortalecen y se animan y dicen, wow, si él puede, yo también puedo. ¿Por qué? Porque hay alguien más que sirve de ejemplo para aquellas personas que, me explico, nunca han experimentado. Hay damas aquí que ya pasaron por ciertos problemas que pueden ayudar a las jóvenes más chicas. Hay matrimonios más grandes que pueden servirnos de consejo a los matrimonios más jóvenes. Hay jóvenes entregados que pueden servir de ánimo a aquellos jóvenes que no están entregados. Sabes que la iglesia es importante. No puedes separarla. No es el plan de Dios que los separe. La iglesia es importante. Y punto 3, ánimo y aliento. 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esta carta fue escrita a la iglesia en Tesalónica. ¿Sabes qué? Anímense. Un lugar de ánimo y aliento. ¿No está ahí? De ánimo y aliento. La iglesia, hermanos, es un lugar donde cuando yo estoy bien triste, me explico, oigo a los hermanos cantar, bienvenidos, y eso te anima. Cuando yo estoy pasando una situación complicada y volteo a ver, me explico, aquel hermano que está orando por mí, y aún está viendo por mí y extiende su mano a mí, hermano, eso es de ánimo y edificación, es increíble. Cuando yo pienso, me explico, que estoy desenfocado, y cuando pienso que un problemita así no lo puedo en mis hombros, y luego vengo a la iglesia y estoy expuesto a la palabra de Dios, hermano, ese peso se va, porque la iglesia es importante. ¿Sí comprende el rol de la iglesia en su familia? No puede separar las dos cosas. Dios no lo diseñó así. No solo es un lugar de edificación espiritual, punto B, es un lugar que Dios promete cuidar. Efesios 5, 26 y 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabes? De todas las cosas que Dios puede dar, Dios nos dejó a la iglesia para que permaneciera sin mancha. Y cuando hay alguien que no sabe cómo corregir, cómo enseñar, cómo redarguir, cómo, me explico, guiar la iglesia, Dios prometió que la iglesia iba a permanecer sin mancha, sin arruga. La iglesia verdadera, ¿sabes? Dios lo dejó por una razón, hermano. Dios nos dejó para que fuera una guía, una luz en medio de esta oscuridad. En medio de este mundo donde nadie sabe qué hacer y deshacer, la iglesia que ama las Santas Escrituras, la iglesia bíblica, la iglesia neotestamentaria, Dios la puso ahí para que permaneciera sin falta, sin arruga, y en un mundo donde todos quieren menos acercarse a Dios, ahí está la iglesia. Es la iglesia que Dios estableció para ser un ejemplo, para proclamar la verdad del Evangelio. Es la iglesia. Usted no puede ignorar la iglesia, y usted no puede separar el deseo de servir a Dios y el tener fruto ignorando nada más la novia de Cristo. Un lugar que Dios promete cuidar. Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, dicen, no prevalecerán contra ella. Aún las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Ahora mi pregunta es, si las puertas del Hades sí prevalecen contra cualquier otra institución, ¿por qué no considerar la iglesia que Dios ya prometió que aún las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella? Es la iglesia. La promesa es para la iglesia. Muchas veces llega gente y me dice, ¿sabes qué? Yo puedo hacer mi vida sin la iglesia. Y digo, oh, espérate, es que no puedes, no estás capacitado. Es importante, y sí, eres primordial en el desarrollo en el desarrollo y la estructura de tu familia, pero no puedes eliminar la iglesia. Punto C, un lugar que defiende la verdad. 1 Timoteo 3:15, porque si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mientras a lo mejor esta generación en la que estamos y las generaciones hoy son bombardeados constantemente por filosofías, por enseñanzas, por metodologías del mundo, la iglesia todavía es columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo quieres, me explico, criar ignorando a la columna y el baluarte de la verdad? No se puede. Un miembro comprometido con su iglesia reconoce eso.
¿Y sabes qué haces cuando reconoces que la iglesia es tan importante? Lo que haces es tratar de involucrar a toda tu familia en la iglesia. Porque si no, no la vas a hacer. No fuera, me explico, la persona que soy sin la iglesia. No fuera ni siquiera el hijo que fui si la iglesia no hubiera intervenido en mi familia. Ni el esposo, ni el padre. Porque la iglesia me ha enseñado bastante en cómo crecer en esta área. La iglesia. ¿Sí reconoce, hermano, y si se ha puesto a pensar en la importancia de la iglesia en el desarrollo de su familia? Si se ha puesto a pensar, me explico, que sin la iglesia a lo mejor las decisiones que han tomado ciertas personas no fueran las mismas, aún usted mismo. Pero muchas veces veo a padres comprometidos e hijos no comprometidos, o peor aún, hijos comprometidos y padres no comprometidos. Digo, ¿qué está pasando? Es como si padres reconocieran la importancia pero no la quieren transmitir a los hijos. Y la pregunta es, ¿crees en serio que la vas a hacer? Cuando Dios dejó esta institución con este propósito de animar, exhortar, edificar, de proclamar la verdad. La iglesia, hermanos, es importante. Es triste muchas veces como hay jóvenes que quieren entregarse, me explico, a los caminos de Dios y son llamados a servir tiempo completo y hay padres que los detienen. Yo digo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué los detienen? ¿Qué no están viendo que si los detienen, me explico, van a estar deteniendo el plan de Dios para sus vidas? ¿Y sabes qué pasa? El hijo constantemente está siendo bombardeado con el quiero servir a Dios cuando escucha una predicación. Pero tú, padre, no lo dejas y quieres que venga a la iglesia y existe un conflicto interno en el corazón del joven porque mis papás me están pidiendo eso y cada vez que vengo a la iglesia siento esto y no puedo con esta lucha, mejor me alejo. Y luego vienen padres aquí llorando y diciendo, por favor, ora por mi hijo. ¿Por qué? Porque está muy mal. Y digo, pues, ¿qué querías? ¿Cómo pensaste, me explico, que todo iba a estar bien si quitaste el factor? Que a lo mejor estaba animando en su vida espiritual y que a lo mejor lo hacía el hijo que era. Y lo quitaste. La iglesia, hermanos, es importante. Hijos involucrándose y tomando decisiones de entrar en el ministerio y luego papás, no te involucres suficiente, ya es mucho lo que estás haciendo ahí, mejor sepárate, es mucho, te vas a hacer un, ¿cómo le dicen? Fanático. Y cuando Dios empieza a orar, me explico, y detienes la mano y lo sacas, me explico, ¿qué piensas que va a pasar? Si la iglesia es columna de baluarte de la verdad y no está influyendo en su corazón, ¿sabes qué? Alguien más iba a influir. Y cuando pierdas tu autoridad, cuando pierdas el respeto y cuando pierdas el corazón, pregúntate y reconoce. Quitaste la iglesia. Quitaste aquello que Dios estableció para hacer de bendición y edificación a tu familia. La iglesia, hermanos, es importante. Una vez, hermanos, comprendiendo la importancia de la iglesia, ahora mi intención nomás es animarlos. Porque un miembro comprometido también involucra a su familia en la iglesia. Un miembro comprometido es aquel miembro que lo hemos estado viendo que circula, que trabaja, que en su esfuerzo, me explico, y su compromiso y responsabilidad van con la iglesia. Empezamos a ver todos los miembros son importantes. Todos los miembros del cuerpo, todos los órganos del cuerpo son importantes para que el organismo siga adelante. Dios así lo estableció. Cada quien le dio dones, cada quien le dio una tarea específica de hacerlo. Tanto el que limpia el baño como el que predica, en esencia, están siguiendo la voluntad de Dios. También hemos hablado acerca del amor, que el amor es aquella aceite o grasita que permite, me explico, que los órganos sigan adelante, que los engranes sigan adelante sin entrar en fricción porque truena. Si no hay amor, en vano hacemos lo que hacemos. 1 Corintios capítulo 3 estuvimos viendo acerca de eso. Vimos después la importancia de un miembro comprometido y aquel que aún honra a sus líderes, porque son sus líderes, Dios los puso ahí por algo. Vimos que el miembro es el que trabaja, no es el que critica. Y hoy estamos viendo que un miembro comprometido con la iglesia reconoce su importancia y también involucra a su familia en la iglesia. No lo puede separar, hermano. Punto número 2, una familia unida en oración.
Un miembro comprometido es aquel que tiene a su familia unida en oración. La oración familiar, hermanos, muestra lealtad a la iglesia. Difícilmente usted va a estar orando por ese líder de la escuela dominical, por su pastor, va a estar orando por él y criticándolo al mismo tiempo. Difícilmente. Difícilmente vas a llegar con tus hijos y mejor criticar a lo mejor a algún hermano, me explico, y después orar por él. Difícilmente. Sabes, la oración en tu familia demuestra lealtad. La oración en tu familia acerca de la iglesia habla de una lealtad a la misma iglesia y una preocupación por la misma iglesia. ¿Qué tanto oran en tu familia por la iglesia? Hay gente que, me explico, da la cara y dice, no, yo la iglesia, mira, moriría por ella. Sí, pero ¿cuánto oras? No, pues no tanto. Ah, pues bueno. No sirve mucho tus emociones. La iglesia necesita oración. La vez pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando del orar por tus líderes y lo volví a poner aquí, punto A, ora por el liderazgo. ¿Por qué? Porque es importante que oren por su liderazgo. Si Dios no da sabiduría al pastor, si no da claridad, si Dios no bendice a su familia, me explico, difícilmente va a poder hacer un buen trabajo en la iglesia. Es importante. ¿Saben? Ahorita el pastor estuvo batallando durante la semana con la salud de sus hijas. Y sabes que tienen su peso y en su corazón constantemente esto. Y sabes que si viene alguien a pedirle consejo, influye aún eso, aunque no debiera, pero influye porque es un ser humano. Yo sé que muchos piensan que no es, pero también se cansa. ¿Sabes? Él estuvo teniendo con su propia salud. ¿Saben? El pastor ocupa de sus oraciones. Y no se pregunte, ¿será la voluntad de Dios? Esto es la voluntad de Dios. Entonces podemos orar con confianza como el pastor lo predicó el miércoles. Porque es voluntad de Dios. Oren por sus líderes. Primera Tesalonicenses, vimos este versículo 5:2. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El mismo Pablo en Tesalonicenses, un poco más adelante, dice, hermanos, dice, orad por nosotros. Pablo estaba reconociendo, ¿sabes qué? Y Pablo era alguien espiritual, alguien fuerte, alguien firme y que siguió adelante en medio de muchas tribulaciones y decía, por favor, oren por nosotros. Lo necesitamos. Cualquier líder, me explico, espiritual, reconoce que necesita constantemente la gracia de Dios en su vida. Y qué mejor que la iglesia apoyando en oración a sus líderes, al pastor en específico. Necesita, hermanos. Y cuando usted ora en familia, ¿ora nomás usted por el pastor o ora su familia también? Porque verán algo, curiosamente, Isabela reconoció la posición del pastor cuando era niña, cuando empezamos a orar por él. ¿Y por qué oran por él? Pues porque es el pastor. ¿Sí? Pues es el pastor, debemos orar porque es un líder. Él es el que Dios puso ahí para guiar la iglesia. ¿Saben? Hay algo que pasa cuando en la familia, cuando comienzas a orar por la iglesia. El deseo de formar parte de la familia, de la iglesia, el deseo de involucrarte en los ministerios de la iglesia, el deseo de aún cuidar, me explico, a los miembros. Eso pasa, hermanos, en la intimidad de su hogar, en oración. ¿Qué tanto ora usted por las familias, por los líderes, perdón, como familia, por los liderazgos de la iglesia? No solamente usted, involucre a su familia, no los puede separar, recuerda. Punto B, por otros miembros de la iglesia. Cuando ora, hermanos, recuerden oración a otros miembros de la iglesia, y hay muchos que tienen su lista de oración. El miércoles nosotros aún hacemos mención de aquellos miembros de la iglesia que están pasando por situaciones difíciles. Pero ¿saben qué ánimo es? Que cuando uno está pasando por una situación difícil hay hermanos orando. Todavía nomás recuerdo hace 3 años atrás cuando estaba en el hospital, hermanos, y nomás pensar en esto me traía lágrimas a los ojos porque había gente orando por mí. Y sabes, cuando hay alguien orando, me explico, en situación difícil, qué increíble es que oran. Pero usted cuando ora, hermanos, recuerda también las necesidades de los demás hermanos de la iglesia, o nomás sus necesidades. Porque es fácil, me explico, enfocarnos en, es que me falta dinero, porque si no, ¿cómo voy a comer esta semana? Y se les olvida la necesidad de los demás por estar con las mías. Y sabes, es más bendecido dar que recibir, dice la Biblia. Y aun cuando oras por las otras personas, aún Dios, me explico, puede usar esa oración con más poder porque no es para ti. Es para otra persona. Es para la edificación de alguien más. Pero, ¿cuánto de tu oración es para ti y cuánto de tu oración es para otros miembros de la iglesia? Muchos pueden decir, no, pues el 95% es para mí. Te animo a considerar esto. Si quieres involucrar a tu familia, anímales a que piensen también en las necesidades de otras personas.
Hay muchos hermanos ahorita que están en situaciones complicadas. Está la hermana Juanita, aún su hijo está un poco mal. Alexandra sigue mal. Hay otras personas, me explico, que están pasando por situaciones difíciles. Y hermanos, oren, oren, oren. Uno reconoce la diferencia en pasar en esa situación sin oración y con la oración de la gente. Se siente. Oren. Filipenses 1, 3 y 4 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo orando específicamente por todos los de la iglesia en Filipo. Por todos vosotros, dice. Sé que el pastor, y me lo ha comentado, él ora por cada miembro de la iglesia. ¿Usted ora por cada miembro de la iglesia? ¿O nomás sus amigos? Recuerden, somos un cuerpo. Todos son importantes. Aún aquellos que los que no se llevan tan bien, que necesitan más grasita, más amor para poder circular ahí. Punto C. Oren también, hermanos, por las actividades del ministerio. Oren por las actividades del ministerio. Y saben, aún yo reconozco que es más fácil servir en una actividad del ministerio cuando oras por esa actividad. ¿Saben? Cuando hay el día que vimos que el día del amigo, perdón, que hemos estado orando por semanas, aún como familia, cuando hay fruto nos regocijamos todos. ¿Por qué? Porque hemos estado orando por eso. Y aún como familia nos regocijamos en actividades que hay en la iglesia que salen bien. Yo y Caro, por ejemplo, cuando hay situaciones, hay actividades de jóvenes y gracias a Dios pasa algo bueno, me explico, nos regocijamos porque hemos estado orando por eso. Caro y yo nos involucramos no solo en la actividad, antes, previamente, cuando estamos orando por la actividad, ya nuestra mente está en: Señor, por favor, ora, por favor, obra, perdón. Y no solo eso, ya Isabel aún empieza a orar por algunos de los jóvenes, porque se entera en oración. Si usted quiere involucrar a su iglesia, es importante, hermanos, que en su oración como familia también esté incluida la iglesia dentro de. Un miembro comprometido con la iglesia reconoce y lo hace. Segunda de Tesalonicenses 1 del 11 al 12 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos, y ahora pronto en marzo vamos a tener lo que viene siendo el Día de la Familia. Y aún estamos empezando a trabajar en eso. El pastor ya está viendo incluso aún la organización de todo esto, hermano, y le animo a que ore por eso. Porque la Biblia dice, y lo puse ahí también: si Jehová no edificare la casa, entonces en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no está ahí, si Dios no está ahí, si su mano no está ahí, en vano lo hacemos, hermanos, y no queremos eso. La iglesia no sirve con ese propósito. Sirve para que Dios obre y gente venga a sus pies. Necesitamos, hermanos, la oración. Que cada conferencia, cada actividad esté bañada en oración por sus miembros, que reconocen que es importante. Sus miembros, no solo el pastor y su familia, sus miembros, todo el cuerpo en un mismo propósito, caminando unidos. Así es la iglesia, un organismo. Sí reconoce, hermanos, que su oración, tanto en los líderes, otros miembros y aún en cada ministerio, es importante. No solo la de usted, para que enseñe a la siguiente generación y a sus hijos después de ellos a que se involucren en la iglesia. ¿Sí reconoce eso? ¿Sí lo encuentra importante? Una familia comprometida con la iglesia y es importante que incluya en oración a la misma iglesia. Punto B, una familia unida en adoración. Una familia unida en adoración. Y ahora hay diferentes maneras de adorar y les invito, hermanos, a como familia que consideren estos tres aspectos. Y no solo usted, sus hijos también y su familia también. ¿Saben? Punto número 1 en adoración: canten. ¿Sabes cuándo una familia sabes que está bien en la familia? Cuando todos cantan. Cuando alguien no canta, hermano, se nota inmediatamente, tiene un mal espíritu, está batallando, hizo algo, me explico, tiene conflictos con sus padres, tiene conflicto con su esposo, algo se nota cuando no cantan. Pero una adoración genuina que viene del corazón, hermanos, se expresa cuando usted canta.
Cuando está viendo los signos, se me explico, y aún que le conmueve el corazón y usted dice amén, eso es adoración. Si entiende eso, que no solo le corresponde a usted, también le corresponde al resto de su familia. Si su hijo no canta, anímelo a cantar. Es importante que como familia también adoren a Dios. Es importante que cuando están viendo los signos, no, qué flojera, qué aburrido. Hey, canta. Para eso vinimos, a adorar a Dios. Canta. Se necesita instrucción de parte de la familia también para que se involucren. ¿Saben? Cuando la familia canta, no es difícil, me explico, que empiezan a involucrarse en la iglesia. Obsérvanlo. Cuando ven una familia que cada quien está por su lado y no cantan, algo tan sencillo como eso, difícilmente van a venir a las actividades. Porque muestra un corazón. Pero cuando toda la familia está cantando, me explico, se está abriendo su corazón aún para la enseñanza y es más fácil que tomen decisiones. Canten. Venimos aquí a adorar a Dios. Venimos aquí a recibir exhortación. Cuando nos quedamos callados, me explico, estamos cerrando nuestro corazón. Aún la Biblia dice en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Sabes qué es importante, hermanos? Que tu familia también sepa adorar. Y no solo aquí en la iglesia, también en su casa también. Si lo único que escuchan en su casa es música mundana, difícilmente van a aprender a adorar cuando lleguen a la iglesia. Difícilmente van a aprender a apreciar los himnos que se cantan en la iglesia cuando nomás el domingo en la mañana son expuestos a 4 himnos. Y todo el resto de la semana, me explico, bombardeados todo el santo día con música. Hay jóvenes que se levantan y se duermen con audífono. Hay jóvenes que están todo el día con audífono. Ahora, ¿crees en serio que van a llegar aquí y van a adorar a Dios con todo el corazón cuando nunca, me explico, entre semana? Cuando lo único que desarrollaron fueron puras emociones carnales por medio de la música. Un miembro comprometido aún reconoce esto en su casa. Adoración. La Isabela, a la edad que tiene, ya muchas veces escucha música y dice, esa es música mala. Y nadie le enseñó, nunca me la senté. Mira, Isabela, esta es armonía, melodía y ritmo. Te voy a enseñar cómo. Nunca le he enseñado nada, hermano. Tiene 5 años. Pero ella sabe distinguir, esta música no agrada a Dios, papá. Y me da unos escalofríos cuando la escucho, porque ella sabe. Y usted sabe también. Involucre a su familia, hermanos, en la iglesia, y la adoración también es importante. Cante. Punto B, no solo involucre a su familia al cantar, involucre a su familia también en los diezmos y las ofrendas. Siempre el hablar acerca de dinero es incómodo. Siempre. Pero sí reconoce también que si su hijo o hija no aprende a desarrollar esa área en su vida, difícilmente también va a dar para el ministerio. Difícilmente, si usted no le dice, mira, eso es lo que te voy a dar para gastar, pero guarda aquello que le pertenece a Dios. Guarda aquello que Dios nos dio para, me explico, devolvérselo. Ese nomás el 10%. Y si tienes dudas, nomás ven y pregunta. Sí saben que si usted no desarrolla eso en su familia, difícilmente van a llegar aquí a la iglesia y van a decir, toma, aquí está, Señor, para tu honra y gloria. Difícilmente, y menos si no solo el papá no le instruye, si el papá no lo hace. Un miembro comprometido reconoce eso. Ya aún la Isabela, la edad que tiene, de repente, pobre, pues no sé, me da risa y se me hace curioso que, ¿sabes qué, papá? Cuando estamos orando por algo, pues papá, yo tengo dinero, me dice. Y va y busca, pues aquí está. Y me da $1, $2 y nomás le digo gracias, me ríe. Porque no está consciente de todo, pero ya hay un corazón en ella y aún estoy forjando en ella porque es egoísta por naturaleza. Piensa que todo el mundo gira, las muchachas tuvieron la culpa en eso. Todo el mundo gira alrededor de ella. Pero, me explico, sí quiero instruir en ella en eso. Al menos que si batalla con esto, que tropiece con lo que su papá le instruyó. Que al menos si no quiere hacer lo que tropiece en la piedra que su papá puso de que eso es lo que Dios espera de ti y es lo que yo espero de ti. El dar es importante también, hermano. La iglesia necesita esto. Si usted no da y su familia no da, difícilmente se va a comprometer también en una actividad y difícilmente también van a orar.
No solo es usted, es su familia también. No se encargue usted solo de dar su diezmo, asegúrese que su familia también esté instruida en esta área. No, pues no sé cómo, pues infórmese, pues pide consejo, para eso estamos. Diezmos y ofrendas, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El diezmar y en ofrendar con un corazón alegre, hermano, es adoración a Dios también. Y punto C, sacrifica. Sacrifica. Una familia unida y comprometida con la iglesia también sacrifica. Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Saben? No hay muestra de adoración más grande que el sacrificio, porque el sacrificio tiene que ver con el corazón. Usted puede sacrificar, me explico, hasta cierto punto, pero si no le duele, en realidad no es tan difícil. Pero cuando duele, aún Dios es más glorificado en eso. Cuando usted sacrifica. Y cuando usted sacrifica, ¿sabes qué ven los hijos? Hey, ¿por qué si mi papá está batallando? De todas maneras está haciendo eso. Porque es importante. ¿Y sabes qué crees en la mentalidad de ellos? Si mi papá pudo, yo también puedo. ¿Por qué? Porque es importante. Sacrificar. Y no solo estoy hablando del dinero, hermanos, tiempo, talento. Hay otras maneras, servicio. Hay otras maneras en las que usted puede sacrificar. El sacrificio, hermanos, trae una connotación distinta al entorno familiar cuando está en la iglesia. Porque reconocen y ponen su mirada en las cosas eternas cuando se sacrifica en la iglesia. ¿Qué tanto sacrifica usted y su familia? ¿Qué tanto adoran en su casa? En cuanto a la música, en cuanto al diezmos y ofrendas, en cuanto al sacrificio del ministerio. Y punto 4 y último, hermanos. Lo puse mal. Una familia unida en ministración. Una familia unida en ministración. Una familia comprometida. Un miembro comprometido también compromete a su familia al ministrar. Punto A, ministrando con compromiso. Segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, le dice Pablo a Timoteo, soporte las aflicciones. A sobre el evangelista dice, cumple tu ministerio. ¿Saben? Hay ministerios y responsabilidades que Dios trajo dentro de la iglesia y que muchas veces, hermanos, toman el deseo, Dios pone en el corazón el deseo de formar parte de. Pero también hay hermanos que lo ven como que, bueno, si tengo tiempo lo voy a hacer. ¿Y ustedes qué tipo de impacto creen que forja eso en la familia? Cuando hay algo que hacer y dices, ¿sabes qué? Pero tengo que ver la novela. No puedo estar el domingo en la mañana en el evangelismo porque tengo una serie que terminar. ¿Ustedes cómo creen que los hijos toman eso? La familia toma eso. Aun cuando dice, ¿sabes qué? Yo me comprometí en este ministerio, pero me salió trabajo. Bueno, ok, papá, ¿a qué le vas a dar prioridad, papá, para seguir tus pasos? ¿Sí saben la importancia de su compromiso en la iglesia? Compromiso, hermanos, es sacarlo adelante, no cuando se te ponga enfrente a otra cosa que piensas que es más importante. Eso es compromiso. Hace años atrás, cuando yo empecé a venir aquí a la iglesia, el pastor muchas veces llamaba a días de trabajo. Incluso cuando empezamos a trabajar en este edificio, estuvimos a la 1, 2 de la mañana. Y yo entraba a trabajar a las 5 de la mañana y era pesado. Pero, ¿sabes? Era de bendición ver que había familias también involucradas. Aquí no estaban las Christmas. Puedo hablar de ellas libremente. Ellas estaban aquí. No solo él, no solo la hermana, sus hijas también y su hijo. Cuando uno se pone a pensar por qué los tres están tratando de servir en el ministerio, ¿no se les hace fácil pensar que porque sacrificaron desde antes? No es difícil pensar por qué gente emprende a amar a Dios. Me explico, cuando gente sacrifica en el ministerio y se involucra en el ministerio y lo hace un compromiso. Pero si usted lo toma, me explico, como, si tengo tiempo, ¿sabes qué va a pasar con el hijo también? Pues también sí tengo tiempo. Y los hijos regularmente tienen menos tiempo. ¿Sí entiende la importancia de su compromiso también en la iglesia? Cuando hablo con el Jonathan, cuando hablo con la Vivian y cuando hablo con Valerie,
es de bendición ver que todavía tratan de seguir y tienen sus defectos, pero tratan de seguir. ¿Sabes? Porque fue algo que fue enseñado y aprendido cuando estaban chicos. No es difícil entonces pensar que todos quieren servir a Dios. Mi pregunta es, muchas veces quieren, ¿sabes qué? No, yo quiero que mi hijo sirva a Dios y sea predicador. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Y por qué no te involucras en la iglesia? ¿O cómo piensas que va a funcionar si no te involucras en la iglesia? ¿Cómo piensas que va a despertar un deseo en querer ver más fruto, que en querer sentir más la mano de Dios si no te involucras en la iglesia? No, yo quiero que mi hijo sirva a Dios, llame a Dios con todo su corazón y que su familia un día sea una familia piadosa. Ok, pues tráelos a la iglesia. Involúcrate y ponles el ejemplo, si no, no va a pasar. Un miembro comprometido, ¿entiendes? Involucra a su familia en la iglesia porque sabe aún el fruto a largo plazo que va a traer eso. Sabes, a lo mejor yo no soy el mejor padre, pero le doy gracias a Dios por maestras de escuela dominical que enseñan a Isabela a obedecer a su padre. Doy gracias a Dios a otras hermanas y actividades que se dan aquí para instruir a mi esposa a ser una mejor esposa. La pregunta es, ¿por qué no estás tratando de animar a que vengan si te conviene? Para eso está la iglesia. El miembro tiene una familia y la trata de involucrar en la administración con compromiso y también para agradar a Dios. Y al final, hermanos, en esencia, todo lo hacemos para agradar a Dios. Y les dije al principio, no puedes estar bien con Dios si no puedes aún tratar de traer fruto y edificación a tu familia ignorando a la novia de Cristo, por la cual Él decidió dar su sangre, dice la Biblia, por la cual Él murió para comprar. No lo puedes hacer si lo ignoras. Es importante que comprendas esto, porque Romanos 15:16, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los cristianos sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Nuestro deseo, hermanos, aún como iglesia, es alcanzar al mundo entero. Y no lo vamos a hacer sin familias involucradas. No lo vamos a hacer sin familias, hermanos, que sepan su rol dentro de la iglesia y participen como miembros comprometidos de la iglesia. Si esta mañana, hermanos, mi única intención es hacerlos pensar en esto. La familia es importante. Y es responsabilidad de los padres instruir en esta área también. No puedes separar, me explico, la edificación y el crecimiento y el desarrollo en el temor de Dios de tu familia ignorando a la iglesia. Involúcrate, ora, ministra. No solo tú, tu familia también. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por la enseñanza y gracias, Señor, por la escuela dominical, Señor, y lo que hemos aprendido acerca del miembro en la iglesia.